Bueno, ya transitando en los 24 minutos, pasado la hora 18 en todo el territorio nacional, estamos en comunicación con el productor agropecuario Gastón Borsini, el cual nos va a traer, nos va a contar un poco cómo está la situación del sector. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roque. Buenas tardes para usted y para toda la audiencia. Un placer tenerlo al aire acá en la chalet. Bueno, Gastón, queremos por ahí conocer la realidad de la producción agropecuaria, sobre todo santafesina. Estás ahí en Arteaga, ¿no? En este momento estoy en Rosario y acá diluvia bastante lindo, así que es una lluvia media atípica, justo en época de cosecha, pero siempre son bienvenidas. Lamentablemente, viendo algunas imágenes de inundaciones en algunas regiones, que eso, bueno, no hay nada más que hacer que solidarizarnos y colaborar en lo que se pueda. Claro, claro, hablaste acerca de lo imprudente que es una lluvia de este tipo, sobre todo en la parte de cosecha, ¿no? Porque no tienen pie como para sacar la cosecha, ¿o me equivoco? Claro, claro, correcto. No solo que no hay pie, sino que después, bueno, está anunciado un temporal en el cual por varios días no se van a poder entrar a los campos de algunas regiones y eso, bueno, es contraproducente para levantar la recolección, digamos. Bueno, a todo esto, ¿qué análisis estás realizando de la producción agropecuaria en Santa Fe? Bueno, en lo que refiere a la provincia de Santa Fe, nosotros desde la Confederación General de la Producción de la República Argentina, que es una entidad a nivel nacional, estratificamos, digamos, de distintas problemáticas y situaciones en distintos sectores. Lo que refiere a la provincia de Santa Fe, la verdad que es preocupante varias economías, como el sector tambero, el sector porcino, algunos sectores frutihortícola, como ser la frutilla en Coronda, algo de lo que es el sector frutihortícola, los cordones hortícolas de distintas ciudades, en una situación bastante crítica y lamentable. En lo que refiere al sector granario, la verdad que hay que agradecer que fue un año bueno en lo climático y eso salva un poco la situación, pero ahí estaríamos siendo un poco injustos porque estamos hablando de soja, maíz, trigo, algo de girasol y lo demás en una situación, la verdad que caótica en lo económico, en lo social y con muy poca, digamos, atención de los sectores urbanos para interpretar la verdadera problemática. Nosotros siempre tratamos de aclarar a los oyentes de distintas regiones que el campo, digamos, no es solamente granos. Entonces, a veces se hace difícil explayarse en pocos minutos para comentar cuáles son las realidades sectoriales. Hoy en día el sector granario no está pasando por un mal momento, pero tampoco está pasando por uno de sus mejores momentos, y eso hace que a veces la parte de la población interprete como que al campo le va bien. Y la verdad que no es así. Tenemos que tener una muy buena comunicación con los sectores urbanos para que sepan que el modelo económico que estamos teniendo es antiproductivo. No hay un plan de desarrollo agropecuario a nivel nacional ni a nivel provincial. Lo que vemos mediáticamente y lo que hacen algunos funcionarios, tanto del gobierno de la provincia de Santa Fe como a nivel nacional, es una propaganda mediática en redes sociales que no se condice con la realidad que vivimos todos nosotros. Entonces eso tenemos que aclararnos, tenemos que sincerarnos y tenemos que bajar una buena información para que la sociedad acompañe digamos, estos flagelos que se están viviendo y seamos conscientes de la situación en la que estamos. Mira, el lunes de la semana pasada tuvimos una reunión en Buenos Aires con el gobernador Kicillof, donde nos comentaba él no solo de las problemáticas de la provincia de Buenos Aires, sino también a nivel federal y le hemos acercado mucha documentación técnica que han elaborado distintas cámaras y distintas asociaciones que están nucleadas en la Confederación
y coincidimos en que el modelo que estamos viviendo no es sustentable y de parte del gobierno nacional y varios gobiernos provinciales no están haciendo lo necesario para poder surfear esta situación. De parte del gobierno de la provincia de Santa Fe vemos mucha campaña mediática, informática, y la verdad que a los productores agropecuarios a ninguno le ha llegado, digamos, o tomado con bonanza ninguna de las medidas que anuncian y no anuncia el gobierno provincial, para sintetizar un poco el tema. Claro, se entiende perfectamente, Gastón. Cuando hablas de un modelo que no es sustentable, ¿desde qué lugares? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿no? ¿No hay más créditos blandos para un productor agropecuario o es imposible sacar un préstamo hoy por hoy para poder devolverlo, ¿no? Digo. En primer lugar, nosotros ya desde los primeros meses del 2024, cuando se aprueba la ley bases y se da, digamos, el decreto 70-2023, lo primero que hicimos es hacer una comparativa con años anteriores o con décadas anteriores, y nos daba el resultado de que nuestro asesoramiento técnico hacia los sectores productivos es que no se endeuden, sea la tasa que sea. Porque si bien el presidente de la Nación anunció en campaña que iba a dolarizar, no ha dolarizado monetariamente a la Argentina, pero sí la ha dolarizado en lo que es el mercado interno. Hoy todos los costos de producción, todos los costos que tiene el sector productivo están dolarizados. A su vez, se está manteniendo un tipo de cambio artificialmente bajo respecto a lo que debería ser. Esto no quiere decir que el sector agropecuario esté pensando o esté incentivando a que tiene que haber un dólar más alto, porque eso también perjudicaría a gran parte de la sociedad. Pero en su momento, en gobiernos anteriores, nosotros, por más que hayamos tenido desdoblamiento cambiario, haya habido un cepo, había un precio para los costos de producción que estaban atados al dólar oficial. Hoy en día esas variables se han cambiado totalmente, estamos pagando un gasoil o combustibles a precio internacionales, la logística es a precio internacional, digamos, todo lo que es insumo para producción a precio internacional, y el poder adquisitivo de la sociedad, digamos, en los niveles más bajos de la historia, por lo cual, doy un ejemplo simple, un asalariado o el sector de los jubilados no pudiendo consumir lo que nosotros producimos internamente. Entonces ahí se da una variable de que hay producciones que son costosas a recolectarlas y acomodarlas en el mercado, y por otro lado, lo poco que se recolecta y se acomoda en el mercado interno no tiene consumidores, porque antes un jubilado, un asalariado, iba a una verdulería, compraba 2 kilos de manzana, 3 kilos de pera, 2 kilos de naranja, y hoy en día lo podemos ver, y no estoy exagerando nada, Roque. Usted ve que hay jubilados que van y compran una pera, compran una manzana, porque su poder adquisitivo no tiene ningún tipo de relación a los costos, digamos, de producción y precio que tenemos hoy en día. Así que la verdad que es muy preocupante esta situación. Nosotros estamos tratando de incentivar el diálogo y llegar al diálogo con los sectores políticos, para ver de qué manera podemos buscar como si fuese un paz de tributario hasta que salga alguna ley, o sea, hasta que se trate alguna ley tributaria, para ver cómo podemos hacer que esas recolecciones de la producción nacional pueda tener un consumo nacional, sin que esté encarecido tanto por la cuestión tributaria. Y la verdad que a ese diálogo nos cuesta mucho llegar. El Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger está ciego, apunta hacia un plan que no es sustentable, nunca lo fue en la República Argentina, y eso
hoy en día hace que estemos pasando la situación que estamos pasando. Gastón, hablaste al respecto de la diferencia que existe entre los productores agropecuarios que apuestan a los dos lugares, ¿no? A la parte de cereales y a la parte de exportación, que mayormente la están peleando. El hecho de tener ese dólar ficticio los afecta profundamente en lo que tiene que ver con las exportaciones. Sí, sí, correcto, porque, o sea, si lo analizamos desde lo económico, Ujú. porque hay que ser, o sea, es nuestra obligación como ciudadanos entender un poco la economía, porque si no nos pueden dibujar cualquier panorama que no se condice con la realidad. Entonces, si nosotros, el sector productivo, todo, manifestaba quejas hace años atrás a un sistema, digamos, de conversión del tipo de cambio, donde había desdoblamiento cambiario, como dije antes, donde había un cepo, pero había también un petróleo criollo que estaba atado al dólar oficial y eso equiparaba, digamos, que los costos de producción no estén tan elevados. Hoy en día nosotros no tenemos cepo, no tenemos desdoblamiento cambiario, pero el gobierno está reteniendo el tipo de cambio del dólar oficial y nos dicen que es el dólar de la oferta y la demanda, cuando nosotros no sabemos que no es así. Es un dólar totalmente retraído, financiado por sectores especuladores y por Fondo Monetario Internacional y por organismos multilaterales de crédito para disciplinar económicamente a los sectores productivos. ¿Y eso qué arroja? Arroja que nosotros, digamos, el desencadenante de toda esta situación económica sea que al consumidor nacional le salga más barato una naranja que viene de Egipto que una naranja que se produce en Entre Ríos. Entonces, y al productor a su vez no tiene margen de rentabilidad para producir, porque hay un modelo que lo dije hace un ratito, no es sustentable, nunca lo fue, donde ya nos hacía ruido hace muchos años atrás cuando se hablaba de la Argentina agroexportadora. Bueno, hoy en día, fíjese cómo se ha exponenciado ese término, que estamos hablando de una Argentina agroimportadora. ¿Y esto por qué? Porque estamos importando leche de Uruguay, de Paraguay, estamos importando carne de cerdo de Brasil, estamos importando frutas, verduras de Chile, de Bolivia, y los sectores productivos de la Argentina, todo en situación de quebranto. Lo vemos en Misiones, la situación que están pasando los productores yerbateros, en San Juan y Mendoza, el sector viñatero, y en comparación y la contrapartida de todo eso es un mercado interno totalmente retraído y devastado. Entonces, los gobiernos que se caracterizan por decir que son liberales, nosotros lo interpretamos como que son pseudo liberales porque desde el doblamiento cambiario a un dólar retraído no hay diferencia. O sea, eso es matemática pura y lo entiende cualquier persona que se dedique un poco a analizar la economía interna. Gastón, no quiero robarte más tiempo. Finalizando, agradeciéndote el contacto y la deferencia con nosotros, ¿cuáles de los sectores de las economías regionales, ya que tenés una amplia mirada al respecto, cuál de las producciones regionales está en este momento atravesando la crisis terminal de seguir esto 4 años más? ¿Alguien va a quedar en pie? No, no, la verdad que no, ya vemos, que lo comenté recién, el sector yerbatero está en una situación existencial, la información mediática tampoco ayuda tanto, pero en Misiones se están abandonando chacra y pequeño y mediano yerbatero que dejaron de recolectar porque es más costoso recolectar que lo que la industria paga. En la zona de San Juan y Mendoza, lamentablemente, los racimos de uva están en la planta sin recolectar porque la industria tiene stock del año pasado y no hay mercado interno.
A su vez, pasa lo mismo en todo lo que es el Valle de Río Negro, con lo que es pera, manzana y frutas exóticas, lo que es cereza, no hay consumo. El sector de la frutilla misma en Coronda y Arroyo Leyes está en uno de sus peores años. El sector tambero, han desaparecido más de casi 300 tambos en la provincia de Santa Fe, pequeños y medianos tambos. No hay economía que se muestre, digamos, en una situación con márgenes de rentabilidad. Sí hemos tenido, y esto déjame mencionarlo, que no lo Ujú. dije, hay un caso anecdótico y llamativo que en la provincia de Tucumán se empezó a producir por primera vez en la historia argentina café, pero es un empresario que era importador de café, que siempre importó de Colombia y del norte de Brasil café. Se han hecho unas pruebas por la tierra y el clima que tiene Tucumán, y este año se ha producido la primera recolección de café, pero ahí estamos ante una situación puntual, que es un empresario que tiene todos los eslabones de la cadena y lo maneja él, produce él, comercializa él, le pone el precio él. Entonces, eso es un pequeño nicho económico y productivo que viene como bienvenido, pero si nosotros tendríamos que hacer un análisis de todos los sectores en general de la producción, como le comenté recién, salvo soja, maíz, trigo y en grandes escalas, se podrían encontrar en una situación favorable porque fue un año bueno en lo climático, nada más que eso, porque a nivel económico, si hubiese sido un año de sequía, estaríamos viendo en todo el país manifestaciones, ya algún tipo de, si me permite el término, descontento y rebelión de los sectores productivos, porque los números no dan y el gobierno no colabora en el entendimiento de esas situaciones. Gastón, un fuerte abrazo acá desde Santa Fe. Igualmente, Roque, a disposición para cuando guste. Muchas gracias. Hasta aquí la palabra de Gastón Borsini, productor agropecuario de Arteaga. Pasó aquí por La Chalet dando un vistazo que comúnmente en los medios hegemónicos nadie te lo está contando, ¿eh? Te lo dijo recién Borsini. Para los pequeños productores agropecuarios, esto está todo muy, pero muy malo. Este plan económico no cierra, pero ni siquiera haciendo un gran esfuerzo. Pasó aquí por La Chalet Gastón Borsini.